Hola a todos, muy bienvenidos. Les habla Felipe Hermosilla, director del Diplomado de Derecho a la Construcción UC. En nombre de la universidad les doy la más cordial bienvenida. También agradecemos a la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción, que ha patrocinado el evento y con quien desarrollamos esta actividad en conjunto. ¿Me ven bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a partir con no la mejor noticia, pero el subsecretario de Energía lamentablemente no nos va a poder acompañar. Sin perjuicio de ello, vamos a contar con la voz del Ministerio de Energía, ya que contamos con la participación de Alfredo Guzmán. Él es el jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía y va a ser nuestro primer expositor. Sin duda, las energías renovables no convencionales son muy relevantes. Por comentar un ejemplo, en septiembre hubo un récord en generación bruta de energía eólica, alcanzando 775 gigavatios hora. También si analizamos la historia, en 2011 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales era solo 540 megavatios, y en 2020 ya contábamos con más de 6.000 megavatios en el sistema eléctrico nacional. Y bueno, a principios de año, las energías renovables no convencionales ya representaban un 23,5% de la matriz energética, y a fin de año esperamos contar con un 25% de la matriz. Mientras que en 2030 esperamos también represente un 40% de la matriz energética nacional. Dicho eso, me gustaría darle la palabra a Alfredo Guzmán, del Ministerio de Energía. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Felipe? Muy buenas tardes. Acá, primero que nada, darle el saludo a todos. El subsecretario no pudo estar, estaba en regiones, pero con poca conectividad, entonces era muy difícil poder participar de alguna forma de este seminario. Acá estamos también desde lejos, estamos en el fin del mundo, estamos en Magallanes, con muy buenas noticias, digamos, para todo el país, que les voy a ir contando en un rato más. Pero principalmente es muy importante la participación que ha tenido el Ministerio, y creemos que de alguna manera hoy día la exposición se va a basar un poco en lo que estamos viviendo a esta fecha, al final del 2021, en donde, como decía Felipe, el cambio de la matriz energética ha sido gigantesca. En 10 años, con un poco más de esos años, Chile definitivamente en términos energéticos sí cambió. O sea, pasó a una matriz absolutamente basada en la gran hidro, y el carbón pasó a las energías renovables. Antiguamente se le llamaba energías renovables no convencionales, hoy día tienen poco de no convencionales, si no son la realidad, y gran parte de los proyectos que hoy día se están desarrollando en el país tienen esas características. Les voy a compartir unas láminas de alguna de la presentación que un poco les va a contar qué es lo que está pasando. Tanto el año 2020 como el 2021, han sido años históricos en términos de ingreso de proyectos de la evaluación ambiental, pero también tiene... ¿Se ve? Sí, perfectamente. Este es un cuadro resumen a octubre. Este es un reporte que hacemos en la división todos los meses. Es pública, está en la página del Ministerio y habla un poco de qué es lo que está pasando en el mundo de la energía. Como les decía, hoy día la capacidad instalada total, estamos hablando de casi 27 gigas o 27.000 megas en todo el país. Ahí están los porcentajes de la energía renovable de la capacidad instalada. Hoy día, el año 2021, ingresaron casi 270 proyectos de evaluación ambiental.
Adicionalmente a eso estamos hablando de ellos mayoritariamente, y hay que decirlo, son PMGD, son pequeños proyectos que tienen menos de 9 megas, pero existen proyectos gigantescos que se están desarrollando. Hoy día la construcción, cuando hablamos de los 27.000 megas de la capacidad instalada, hoy día solamente el 2021 se están construyendo alrededor de 6.000 o casi 7.000 megas más de energía, y de esa mayoritariamente más del 70% es energía renovable. Las noticias siguen siendo buenas en términos de inversión. Cuando en medio de la pandemia muchos de los proyectos que estaban desarrollándose no se vieron, en términos generales, disminuida su etapa de construcción, sino más bien se mantuvieron en esa misma condición. Hoy día estamos casi con 10.000 millones de dólares en inversión asociada a las centrales y obras de transmisión. Entendemos y entendería que todos entienden mucho respecto a la generación, pero también creo que el desafío más importante que hoy día tenemos tiene que ver también con la transmisión. No es claro poder establecer de que la generación, principalmente en el norte de Chile, y traer esa energía al centro de consumo, que está en el centro del país, no va a ser posible esta cantidad de energía si no hay también un desarrollo de la energía renovable, perdón, de las líneas de transmisión. Hoy día está un proceso de licitación de la gran línea de Quimarlo-Aguirre. Entendemos que en diciembre ya debería estar resuelto, o los primeros días de enero debería estar resuelto también ese tema. Pero de alguna forma, con la generación más la transmisión, debería de alguna forma poderse cumplir con el tema de la descarbonización y el cambio de paradigma respecto a la energía. Esta es una foto al mes de octubre, como les decía, y habla un poco de cuántos, hay 1.026 kilómetros de transmisión hoy día en calificación ambiental. Estamos hablando de casi 24 proyectos. No sé si se alcanzan a ver bien, pero las noticias son muy buenas. Hoy día estamos en Magallanes con el ministro Llobet, quien ha sido realmente uno de los impulsores más importantes del hidrógeno verde. Y estamos en el lanzamiento del proyecto, de uno de los primeros proyectos de hidrógeno verde del país, de la empresa Total Eren, un grupo francés, que vino a presentar el proyecto. Y los números son impresionantes. Están hablando que el proyecto que se va a presentar en Magallanes el año 2022, de evaluación ambiental, son 10 gigas. O sea, hoy día la capacidad instalada total del país son 27, y este proyecto únicamente en Magallanes va a tener 10.000 megas. Son 20.000 millones de dólares en inversión. Acá tenía algunos de los números anotados. Va a necesitar agua, son 5 años de construcción, son casi 5.000 trabajadores solamente en la etapa de construcción y 1.000 trabajadores en la etapa de operación del proyecto. Y este es el primer proyecto. Hay 2 o 3 proyectos acá. Veo que hay varios de los abogados que participan de estos grupos y de estos proyectos también de hidrógeno verde. Entonces, por un lado, el ministerio, y dentro de la edición que nos toca dirigir, tiene que ver con cómo podemos desarrollar estos proyectos, cómo podemos acompañar, cómo la normativa, cómo los servicios públicos y el Estado cumple esta función de poder facilitar de alguna manera y no siendo un obstáculo al desarrollo de los proyectos de generación y de transmisión. Esas son las noticias positivas. Yo sé que este año ha sido muy complejo para todos, principalmente para quienes estaban construyendo o quienes estaban evaluando proyectos en el CIA, y me imagino que eso va a ser parte de la conversación y parte de la exposición de cada uno de los colegas. El tema de la pandemia y cómo afectó esto al trabajo, a la planificación que tenían, los sobrecostos, la situación que se generó principalmente en el norte del país con los subcontratistas de los proyectos energéticos, en donde en muchas regiones los proyectos de energéticos, la población ya lo estaba considerando como problema porque estaban generando situaciones con las mismas empresas locales o empresas internacionales respecto a su construcción. Y por supuesto, imagino que también será parte de este seminario el tema del caso fortuito y fuerza mayor. ¿Cómo se van a abordar todos los atrasos? ¿Cómo se van a abordar todas las situaciones generadas por la pandemia, generadas por el cambio de precio, el aumento, por ejemplo, en el tema de los paneles solares, el transporte de los mismos y los aumentos de los costos que han significado para cada uno de los proyectos hoy día en construcción o en tramitación para las mismas empresas? Quizás planificados hace 4 o 5 años estos proyectos tenían un valor
y hoy día los proyectos, no sé si Pedro habla de 30% en algunos casos, el aumento del valor de cada uno de estos. Esto va a ser un desafío, y me imagino que acá mayoritariamente son abogados, entonces se van a ver enfrentados en los próximos años quizás a la resolución de estos conflictos, ojalá de forma amistosa, pero también me imagino que esto generará arbitraje, juicios y otras instancias. Las tramitaciones y la problemática que se está generando producto de la pandemia, en algún minuto el estallido social, los cambios internacionales, también ha sido un tema. Por un lado están las buenas noticias de la cantidad de proyectos que se están evaluando y construyendo en el país, el cambio acelerado de la materia energética, pero por otro lado tenemos esta deuda, que yo entendería que se va a ir afrontando, pero principalmente los particulares van a tener que hacer estos esfuerzos de poder, uno, por un lado, ser capaces de poder establecer mecanismos de mejor control respecto a los EPCistas y a los subcontratos que están bajo esto, evitando estas situaciones, como les comentaba a los miembros del panel, en donde algunos lugares muy pequeñitos, la señora que hacía los almuerzos para los contratistas, o la señora que tenía un par de cabañas, o las piezas, no eran pagados, siendo que el EPCista sí era pagado respecto al total del proyecto. Entonces, esas situaciones han ido, de alguna manera, enturbiando algunos proyectos, cuando los proyectos eran puras buenas noticias, eran mano de obra local, era cambio de materia energética, pero de alguna forma se han ido empañando por estas situaciones puntuales. Yo creo que no es la industria, pero sí creemos que es importante ser parte de estos manuales de buenas prácticas que se está llevando adelante. Así que eso era por un lado lo que les quería comentar. Esta es la foto hoy día actual que tenemos en el país. El próximo año va a ser igual de desafiante, y principalmente, algo que he recalcado en muchas ocasiones, el tema del hidrógeno verde está transformándose en una realidad, va a generar una cantidad de expectativas, pero también va a ser una revolución si es que se concreta la presentación de cada uno de estos proyectos. Entonces, simplemente agradecerle la invitación y quedamos atentos a cualquier pregunta que se vaya generando. Muchísimas gracias, Alfredo. Para los que se han incorporado recientemente, muy bienvenidos. Les habla Felipe Hermosilla, director del Diplomado de Derecho de la Construcción. Acabamos de tener la apertura del seminario con la participación del Ministerio de Energía, Alfredo Guzmán, jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio, a quien le agradecemos mucho su participación, así como al Ministerio que ha permitido compartir estas buenas cifras. Me gustaría presentar a los siguientes panelistas. Nos acompaña Fernanda Hahn, Pablo Román, Pedro Portela, Patricia Silva. Voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. En primer lugar, Fernanda Hahn va a hablar del financiamiento de proyectos. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, tiene más de 10 años de experiencia en el rubro de la construcción, posee un diplomado en Administración de Contratos y en Legal Project Management. También tiene estudios especializados en materias de Project Finance y actualmente se desempeña como Contract Manager Líder en Mainstream Renewable Power. Es un placer contar con ella. Posteriormente va a participar Patricia Silva, que nos va a comentar acerca de una etapa anterior a la ejecución del proyecto, los procesos de licitación. Patricia es abogada de la Universidad Católica, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector eléctrico y de energías renovables. Tiene un magíster en Derecho Regulatorio y Derecho a la Empresa de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña en GNL Chile, que no, haciendo la salvedad, no desarrolla energías renovables no convencionales, pero Patricia cuenta con amplia experiencia que va a compartir con nosotros en este seminario. Y bueno, no solo nos acompañan abogados, sino que también ingenieros. Pedro Portela es ingeniero eléctrico y de electrónica de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Tiene más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos y no solo cuenta con experiencia en proyectos en Sudamérica,
sino que también cuenta con experiencia en proyectos en Asia. Y él actualmente se desempeña como Contract Manager, Contract Project Manager en Engie Energía Chile S.A. Por último, vamos a contar con la participación de Paulo Román. Y bueno, Pedro, precisamente en virtud de su experiencia como Contract Manager, nos va a hablar de la fase de construcción de los proyectos, cómo se han visto impactados en el último tiempo los costos. Y finalmente el cierre lo hará Paulo Román, que también es profesor de Derecho Procesal en la universidad. De hecho, dictamos juntos clases en el Diplomado de Derecho a la Construcción de esta misma universidad. Así que Pablo, la verdad es que es de la casa, es un avesado litigante y actualmente se desempeña como socio en el estudio Fletchman y León, que está muy activo en el desarrollo de proyectos y el litigio ligados a la construcción y la energía. Y habiendo hecho esa pequeña introducción, le quiero dar la palabra a Fernanda. Gracias, Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si bien el proceso de financiamiento de un proyecto de construcción es muy largo y contiene muchas aristas, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Como decía Felipe, yo soy la gerente de contratos de Mainstream Renewable Power en Chile. Voy a hacer una breve explicación de los proyectos que nosotros tenemos, el proceso de financiamiento que contamos, y posteriormente pasaré a hacer también una breve explicación de cómo funciona el financiamiento en este tipo de proyectos. Mainstream cuenta hoy en día con 3 portafolios. El primer portafolio se llama Cóndor Portafolio, que es de 571 megawatts. Está constituido por 4 proyectos, 3 eólicos y 1 solar. Y como pueden ver, cada uno es de 184 megas, 157, 84 y 100 megas, perdón. Me fui para atrás. Contamos con una gran cartera de contratistas y de los bancos que nos han apoyado en cada uno de estos procesos. Huemul cuenta con 5 proyectos, 3 eólicos y 2 solares. Como también pueden apreciar, nos repetimos varios contratistas para poder cumplir con una sinergia y aprovechar las oportunidades que esto nos puede traer. Y también dentro de los bancos también quisieron participar de este proceso del portafolio. Y el último portafolio que logramos fue Copihue, que está constituido por un proyecto que es Camán, un proyecto eólico, y que lo cerramos el financiamiento a finales de junio de este año. A grandes rasgos, ¿qué es un financiamiento? ¿Cómo se estructura un financiamiento? El financiamiento está constituido por una SPV, que es una sociedad que se constituye específicamente para un proyecto, el cual va a estar constituido por 4 aristas principales, que son el gobierno y la legislación de este gobierno, los inversionistas que van a otorgar el capital, los bancos que se van a hacer cargo de la deuda, los que van a construir el proyecto, que son los contratistas EPCistas y el contratista de operación y mantenimiento, y el contrato del PPA, que es el distribuidor eléctrico. ¿Qué necesita o cuáles son los procesos, las etapas de un financiamiento para alcanzar este? Tenemos primero que todo definir la etapa de desarrollo. Esta etapa es la más importante y en general toma alrededor de unos 5, a veces incluso hasta 8 años. Para poder obtener un buen proceso de desarrollo y para que una vez que al que estemos durante el proceso de financiamiento no tengamos ningún problema y este pueda evolucionar de manera eficiente y podamos alcanzar un acuerdo rápido con los bancos. Para poder hacer un cierre de financiamiento adecuado, el proceso de desarrollo tiene que contar al menos con un estudio de factibilidad del proyecto, tener cerrado todos los contratos de arrendamiento con los distintos propietarios donde se encuentra el layout del proyecto. Tenemos que contar con una evaluación de impacto ambiental positiva. Tenemos que tener cerrado el contrato con la conexión eléctrica. Tenemos que haber realizado un trabajo comunitario en el cual la comunidad está al tanto de este proyecto
esté de acuerdo, sepa los impactos que va a generar este proyecto y tenga relación día a día con la empresa. Y por último, tenemos que negociar y firmar los contratos de construcción. Este solamente se va a poder realizar una vez que hayamos tenido cerrado todas estas etapas de acá. Posteriormente, también tenemos que contar con los permisos. Para realizar un proyecto de esta envergadura, pasamos por todas las autoridades del país y cada una de ellas tiene distintas exigencias. Y los bancos van a hacer mucho énfasis en que contemos con los permisos de las autoridades para previamente poder proceder al cierre del financiamiento. Una vez que ya contamos con la gran mayoría de los permisos y con todas estas etapas cumplidas, comenzamos el cierre, el proceso del financiamiento propiamente tal, que es un equipo especializado, que se llama generalmente en esta empresa de Project Finance, que está constituido por ingenieros y abogados, y que cuenta con el apoyo de todas estas personas que trabajaron en la etapa de desarrollo de permiso. ¿Para qué? Para explicarle a los bancos que contamos con la factibilidad de todas estas etapas. Una vez que contamos con toda la factibilidad de estas etapas, se realiza un modelo financiero en el que se incluye, es una tabla Excel gigante, es un programa súper difícil, en el que cuenta que hay que incorporar toda la información del proyecto. Luego se tiene que definir la estructura de los accionistas, se tiene que revisar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista legal, financiero, técnico, de los contratos de construcción que van a ejecutar este proyecto. Luego se tiene que definir los términos y condiciones de este proceso de financiamiento con los bancos que van a participar. Luego se negocia con los bancos y se firma este contrato de financiación. Este contrato de financiación generalmente se llama el Credit Agreement y es un contrato bien extenso, bien difícil, que va a incluir no solamente los contratos de construcción, sino que va a regularizar toda aquella relación que tengamos con cualquier stakeholders del proyecto. Una vez alcanzado este contrato de financiación, podemos comenzar recién con la construcción. Este inicio de la fase de la construcción, nosotros generalmente la iniciamos a través de una Notice to Proceed, que es como el inicio de proceder para el contratista, y él ahí recién puede iniciar con todos los procesos de construcción e ingresar al terreno. Luego, una vez que el contratista ha iniciado con la NTP el inicio de la construcción, nosotros paralelamente tenemos la negociación con los bancos para que se dé el primer desembolso, en donde los bancos nos entregan la plata que necesitamos para pagarle a los contratistas y para pagar todo el proceso anterior que tuvimos que alcanzar para llegar a esta etapa. Una vez que luego del primer desembolso, a medida que va avanzando el proyecto, los bancos van otorgándonos los siguientes desembolsos que fueron acordados en este contrato de crédito. Y una vez que el que el proyecto ya ha alcanzado su periodo constructivo completo, la parte tiene 3 etapas finales muy importantes, que son el periodo de prueba. Una vez pasado ese periodo de prueba, tenemos que tener la aceptación provisional, que en el fondo es cuando ya se termina la fase constructiva completamente, y luego el cumplimiento del punch list, que es todo aquello que quedó pendiente, pero que no era necesario para la correcta ejecución del proyecto. Una vez esto, solamente esta etapa de acá, en principio dura 1 año y medio para los proyectos eólicos. Para los proyectos solares puede durar 12 a 14 meses. Como ya todos bien saben, en pandemia duró un poquito más. Así que lograr esta etapa no es fácil, y lograr la comunicación, y tienes que estar siempre constantemente en comunicación con los bancos. Cualquier modificación que este contrato sufre tiene que pasar previamente por la aprobación de ellos, ya que, como lo expliqué anteriormente, es la plata de los bancos y el interés de los bancos lo que está en juego. Y posteriormente viene el proceso de operación, que es donde el proyecto comienza a generar energía. Por ende, nosotros podemos empezar a pagar la deuda de todo este como dinero o plata que nos aportó los bancos, y pues empezamos a tener un fee. Y esto a grandes rasgos es el proceso completo de financiación. Por ende,
todas estas etapas tienen que estar bien desarrolladas, bien terminadas, de manera a poder tener una correcta relación con los bancos y con todos los stakeholders que son partícipes del proyecto. ¿Cuáles son las características principales de un financiamiento? Bueno, como se los comentaba anteriormente, lo principal es que se constituye a través de una sola sociedad que tiene por objeto, su único objeto es construir y operar el proyecto. No hay nada más. Más importante y lo que siempre van a buscar los bancos es que tenga un flujo de caja estable. Ingresos y gastos son similares. No hay alteraciones, no hay más ingresos, no hay menos gastos, sino que son relacionados. Las obligaciones financieras de los accionistas están solamente limitadas a sus capitales y esa es la gran diferencia en el fondo a través de un sistema financiero corporativo. ¿Cuál es el beneficio también de financiar los proyectos a través de este proceso? Es que los bancos suelen financiar entre un 50 y un 90% del presupuesto total del proyecto. Por ende, no hay un balance dentro de los riesgos de la construcción del proyecto. Otra cosa muy importante que últimamente los bancos están tomando en consideración es la solvencia técnica que tienen los constructores, los técnicos y los operadores que participan de este proceso. No es solamente contratar a cualquier contratista, sino que los mismos bancos hacen una evaluación de ellos desde el punto de vista financiero, técnico, ven cuáles son los otros proyectos en los que ha trabajado, cuáles fueron los resultados de ese proyecto, cómo les fue durante la etapa de construcción, cuáles fueron los problemas que tuvieron en esa etapa y cómo fue el proceso de operación de la planta o del parque. Así que no es solamente llegar con el contratista que uno de repente cree que puede ser el mejor, sino que tiene que contar con el OK de los bancos. La idea principal de la financiación es que esta sea pagada antes de su vida útil. O sea, si bien en general los proyectos eólicos pueden durar entre unos 20 a 30 años, la idea es que sea pagada dentro de los 3 o 5 primeros años de operación. Y lo más importante es contar con una asignación de riesgo eficiente. Y para eso se logra a través de una estructura adecuada de los principales contratos del proyecto. En general, esto de asignación de riesgo eficiente suena de perogrullo, como se dice, pero es súper difícil poder lograrlo, porque como les mostré anteriormente, tienes que contar con todos estos ítems cerrados y aprobados y bien desarrollados y bien definidos. A grandes rasgos, quise hacer un resumen de los riesgos que puede sufrir un proceso de financiamiento y qué es lo que los bancos te van a preguntar antes de poder cerrar o de llegar a acordar este contrato de crédito. Hay muchos más, pero debido al tiempo quise describirles los que están mejor relacionados con el proceso de construcción. El primero y lo que siempre te van a preguntar los bancos es el sobrecosto. Entonces, ¿cuál es una medida de mitigación para que esto no se exceda o no supere la contingencia que va a estar definida dentro del contrato de crédito? Es que el constructor firma un contrato de EPC llave en mano, o sea, por ende que el precio sea fijo, que si existen eventualidades, incrementos de precio, estos estén regulados debidamente a través de una cláusula de change order o variación del contrato. En el caso de que existan retrasos en la construcción, también, ¿cómo podemos mitigar ese retraso? A través, de nuevo, de un contrato EPC, llave en mano, que sea a plazo cerrado, un plazo fijo. ¿Qué pasa si en ese caso se llega a retrasar? Tiene que existir un mecanismo de multa en el que, en el caso de retraso, supla ese extra costo que va a tener que sufrir el mandante. Existen riesgos técnicos y de explotación. ¿Qué significa esto? Que eventualmente puede ser que la planta sufra algún problema cuando esté en el periodo de prueba o posterior a ella. Entonces, ¿qué elemento podemos utilizar para suplir o para mitigar ese riesgo? También a través de un contrato de EPC, porque se le entrega toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad al contratista. Y además de eso, se le otorga un periodo de garantía que generalmente es de 2 años una vez alcanzado el taking over o la puesta en servicio del proyecto. Y además sigue con el contrato de operación y mantenimiento que va a trabajar el servicio de ese contrato EPC. También vamos a tener
problemas regulatorios, y esto generalmente, para poder mitigarlos tenemos que tener una revisión exhaustiva de todos los permisos que se otorgaron durante el periodo de desarrollo, y sobre todo aquellos que, si bien comenzaron durante el periodo de desarrollo, siguen vigentes durante el periodo de construcción. Incluso algunos de ellos pasan al periodo de operación. Entonces, generalmente tienen que ser muy bien auditados antes del financiamiento, y después tienen que tener una supervisión durante el periodo de construcción, cosa que cuando lleguemos al periodo de operación ya no contemos, ese riesgo ya desaparezca. Y bueno, y no podía no dejar de ponerlo, la fuerza mayor, que en el caso de la pandemia nos sorprendió a todos porque no estaba cubierto, en la gran mayoría de los seguros no habían cubierto la pandemia. Entonces hoy día sí tenemos que tener ojo con eso, y con los cambios climáticos sobre todo. La única manera de poder mitigar ese riesgo es a través de la contratación de seguros que cubran los daños materiales o que cubran el lucro cesante, y existe un montón de jurisprudencia hoy en día que habla de la fuerza mayor y cómo tiene que estar desarrollada la cláusula específica para esta situación. Y a grandes rasgos, y ya en manera de terminar esta etapa de financiamiento de los contratos de construcción, yo les podría decir que es súper importante contar con un equipo que esté alineado, que haya trabajado durante el proceso de desarrollo y acompañe en el proceso de financiamiento al equipo de financiamiento. Es la única manera de que ellos entiendan y le puedan dar el correcto mensaje a los bancos o a todos aquellos que quieran participar de este proceso de financiación. Como les dije, y haciendo de nuevo un resumen, si nos vamos para atrás y todos los financiamientos que nosotros hemos alcanzado, todo esto se alcanzó gracias a un buen trabajo en equipo de los participantes del proceso de desarrollo, porque tenemos áreas de ingeniería, áreas técnicas, áreas de medio ambiente, áreas de grid, espero no estar olvidándome de ninguna. Bueno, y nosotros como contratos, y el área de procurement también. Para poder llegar a ese financiamiento que no deja de ser importante, y de toda la cantidad de bancos que han participado y todas las instituciones, porque atrás también hay estudios de abogados internacionales y nacionales, solamente se logró gracias a un equipo que trabajó ordenado y con el fin de poder alcanzar esto, y entregando la información y compartiéndola en los momentos adecuados y en tiempo. Es un proceso, como les decía, en este caso de acá, que dura alrededor de 5 años, siempre y cuando todo salga bien y no tengamos problemas medioambientales o de arqueología o de permiso. Y este proceso acá dura alrededor de unos 6 meses, a veces un poquito más, 8 meses. Todo para lograr este proceso que dura 1 año y medio. Y después alcanzar la operación que dura 20 años. Entonces, es una sinergia de todos los equipos que hay que aprovechar. Eso por mi lado, Felipe. Le quiero dar las gracias. Lamentablemente no me pude explicar mucho más cada uno de los ítems del financiamiento, porque es súper difícil y es largo, pero cualquier duda que alguien tenga le puede pedir a Felipe en mi correo. Yo feliz de ayudarlo si necesitan, no sé, cualquier soporte. Y no puedo dejar de no mencionar que gran parte de esta presentación fue gracias a la ayuda y a la información otorgada por el equipo de Project Finance de Mainstream. Muchísimas gracias, Fernanda. Realmente un desafío titánico comprimir en tan poco tiempo las distintas etapas de un financiamiento de un proyecto en la industria de la energía. Y la verdad que a mí me parece que ha sido una excelente introducción para darnos perspectiva y poder entender de mejor manera las distintas etapas del desarrollo de proyectos que vamos a ver a continuación con los siguientes expositores. Y bueno, esperemos, si tienen preguntas, por favor, pueden ir utilizando el chat, porque vamos a tener un pequeño bloque de preguntas al final, que esperamos poder resolver con nuestros expertos expositores. Y agradeciendo a Fernanda nuevamente, le damos la palabra a Patricia Silva, abogada UC, que se desempeña en GNL Chile S.A. y que tiene vasta experiencia en procesos de licitación
en particular en la industria de las energías renovables no convencionales. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias por la invitación de participar a este mini seminario y, bueno, excelente presentación, Fernanda, que me dio varios adelantos de lo que yo les voy a tratar de explicar un poquito ahora. Bueno, en mi caso específico se trata de identificar cuáles son como los principales temas que tenemos en un proceso de licitación. La FEñA acaba de presentar dos temas súper relevantes para el desarrollo de cualquier proyecto de generación de energía renovable y en general de cualquier proyecto. Todo lo que tiene relación con la permisología y todo lo que tiene relación con el financiamiento. Y hay una etapa que es bastante clave, que en definitiva es la que yo considero que está relacionada con el éxito finalmente del proceso. ¿Ya? Uno de repente habla de licitaciones y habla un poco como medio light, y en realidad es uno de los procesos más relevantes dentro del desarrollo de un proyecto de construcción en general. ¿Ya? A nosotros los abogados nos encanta definir todo, así que partamos con una definición que les puedo dar al final de licitación. Al final es todo cierre de todo y cada uno de los contratos necesarios para tanto el desarrollo, construcción y después, ¿no es cierto?, operación de un proyecto de generación de energía renovable en base al cumplimiento de criterios que determina el mandante, es decir, el propietario del proyecto, con algunos con mínimos técnicos, evidentemente, y tratando de obtener el mejor precio posible. O sea, ¿por qué licitamos? ¿Por qué hacemos licitaciones públicas? ¿Por qué hacemos licitaciones privadas? Porque nuestro objetivo al final es alcanzar el mejor precio posible, ¿ya? Y ese precio posible tiene que estar relacionado con todas mis proyecciones relacionadas al inicio del proceso, que como dijo la FEñA, la permisología puede durar 3-5 años, ¿ya? Entonces, el proceso de licitación está calzado perfectamente con todo el desarrollo del proyecto, ¿ya? Como les mencioné, las licitaciones son un elemento clave para el éxito del proyecto, ¿ya? Son una etapa más para el futuro tanto de la construcción como la posterior explotación del proyecto. O sea, yo voy a licitar contratos para construir, voy a licitar contratos para operar, o bien voy a licitar los dos al mismo tiempo. Va a depender del mandante, ¿no es cierto? Las relaciones jurídicas que yo voy a mantener son de largo plazo, ¿ya? Son contratos, ¿no es cierto?, lo que dure la construcción de un proyecto, dependiendo si es solar eólico, dependiendo del tamaño del proyecto. Hay contratos de construcción que duran 1 año, hay contratos de construcción que duran 5, y hay contratos de operación y mantenimiento que duran 20, ¿ya? Y bueno, muchas veces pasa que estos contratos van a ser posteriormente administrados por personas que no siempre son aquellas que participaron en el diseño y en el proceso de licitación. De hecho, la FEñA al final agradecía mucho y levantaba el tema de que es súper importante que los equipos trabajen integradamente. Y efectivamente, eso es perfecto, pero los equipos en el tiempo van cambiando, y como los contratos son de larga duración, cuando nosotros estamos diseñando los contratos, diseñando el proceso de licitación, siempre tenemos que ponernos en el caso de qué pasa si yo no estoy aquí, ¿ya? Eso es súper relevante. ¿Cuáles son los principales desafíos que yo podría identificar de un proceso de licitación? Bueno, el primero es que tenemos diversos intereses en una misma parte. Pongámonos en el caso del, ¿no es cierto?, el mandante, ya el titular del proyecto. Tenemos el área técnica, que obviamente va a querer que contratemos y seleccionemos y que en las bases técnicas pongamos los mayores requisitos para que se cumplan con extremados estándares. Después tenemos el área financiera, que te va a decir, mira, es que en realidad tenemos que cumplir con los estándares mínimos que nos dieron los financistas o nos dieron nuestros sponsors o nuestros accionistas para los efectos de rentabilizar lo máximo el proyecto. Luego tenemos las áreas legales, ¿no es cierto?, que es como, ok, pero tenemos que verificar que se cumplan todo y cada uno de los requisitos legales, es decir, no me vengan con mini contratitos. Y luego también están las áreas de compliance, que las quise separar de las áreas legales porque de repente, ya sea en virtud de un financiamiento o en virtud de los propietarios de un proyecto, hay que cumplir con ciertas características, los contratistas tienen que cumplir con ciertos estándares superiores a los que establece la ley, ya sea relacionados con diversidad, respeto al medio ambiente, comunidades, proyectos extremadamente de financiamiento verde, etc. Entonces, dentro de una misma parte, cuando estamos diseñando una licitación, nos vamos a encontrar que todas estas áreas van a converger y van a tener distintos intereses, y va a ser parte de nuestro rol importante, ¿no es cierto?, tratar de cubrir todos esos intereses y que lleguemos a un acuerdo. Lo segundo, y que es lo típico de cualquier relación contractual, ¿no es cierto?, son las asimetrías de información. Las licitaciones, o sea, es una herramienta que nos va a ayudar a construir, ¿no es cierto?, los mejores contratos de manera de superar las asimetrías de información propia de cualquier negociación contractual, ¿ya? Que finalmente se relaciona con los costos de transacción. O sea,
cuánto me cuesta a mí, en un proceso de licitación, llegar a conocer cada uno de los elementos de los postulantes a mi licitación. Si yo soy muy exigente, puede que al final no llegue nadie, o puede que me tome todo el tiempo del mundo. Y no lo tenemos que cumplir pasos, los permisos no son para siempre, tienen ciertas vigencias. Por lo tanto, en definitivas cuentas, las licitaciones también nos sirven para trabajar este desafío de asimetría de información. Los típicos que voy a tratar un poquito más adelante son el de selección adversa y el de riesgo moral. Y finalmente, otro desafío es la correcta asignación y administración de los riesgos, ¿no es cierto? La FINA también mencionó que los contratos son formas de administrar los riesgos, y el equipo que mencioné previamente va a tener que definir cuál va a ser su modelo contractual, ¿ya? Eso obviamente tiene que ser previo a la licitación. Yo al momento de la licitación tengo que tener clarísimo qué es lo que quiero contratar, ya sea una idea, un diseño, una construcción, o solamente una parte de todo el proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo y construcción de una obra. Al momento de licitar yo tengo que tener definido mi modelo contractual. Voy a tener distintos intervinientes, voy a hacer un EPC. Todos sabemos que en las energías renovables, ¿no es cierto?, no convencionales, es mucho más fácil trabajar con un EPC. Pero de repente hay empresas que cuentan con una expertise propia y quiere que solamente el contratista construya. Eso va a depender de la experiencia, de la capacidad y de los timings que tengan los mandantes y propietarios de los proyectos, ¿ya? Volviendo, ¿no es cierto?, al segundo desafío que les había levantado, que está relacionado con las asimetrías de información, son los típicos. Yo creo que más de ustedes lo han escuchado varias veces, que están relacionados con la selección adversa y el riesgo moral, ¿ya? ¿Qué es la selección adversa? La selección adversa es una situación precontractual, es decir, propiamente del proceso de licitación, en donde la gente, es decir, el mandante propietario del proyecto, no tiene toda la información relacionada con su principal, es decir, la persona que eventualmente va a desarrollar, construir o explotar el proyecto, ¿ya? Para eso yo pido toda información de antecedentes, y no solamente antecedentes relacionados con la existencia, ¿no es cierto?, legal de la sociedad que va a participar de la licitación, sino que también antecedentes relacionados con su expertise, ¿no es cierto?, otros proyectos que haya presentado, quiénes son sus representantes, quiénes son sus accionistas, cuál es su capacidad financiera, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la clave? Es que en la licitación y en el diseño contractual nosotros seamos capaces de identificar de la forma más precisa posible a los futuros postulantes, para obviamente hacer la mejor selección, y que eso a su vez también sea verificable. Toda información que no es verificable, y esto por favor tomen nota, no sirve de absolutamente nada. Porque yo al momento que tengo un juicio a futuro, que ojalá no los tengamos, un arbitraje o una mediación, si no tengo medios probatorios, no nos va a servir de nada, ¿ya? Pasando al riesgo moral. El riesgo moral es propio ya de las etapas de construcción o de explotación del proyecto, es decir, de la ejecución de un contrato que yo licité, seleccioné y adjudiqué, ¿ya? Y el riesgo moral está asociado a la imposibilidad o dificultad del principal de controlar el comportamiento de la gente. Esto es típico de los contratos de construcción, ¿ya? En donde después de que se selecciona un ofertante, se le adjudica, estamos desarrollando el proyecto y nos vienen los famosos claims, ¿ya? ¿Por qué? No ocupé todos los materiales, no ocupó los materiales que yo quería, no ocupó a personas de las obras, en verdad el proponente no era tan cool como decía decir que era, y no tiene tanta experiencia en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, hola, buenas tardes, hablo con Francisco. Sí, con él. Hola, Francisco. Gracias, Felipe. Lo silencié, no te preocupes. Buenísimo, gracias. Entonces, bueno, en definitivas cuentas es que la licitación, el diseño que vamos a hacer de nuestros contratos tiene que tener, ¿no es cierto?, identificar estas dos cosas que son las que debemos manejar en cada una de las cláusulas que finalmente cerremos con el contratista final, ¿ya? ¿Cómo soluciono estos temas? ¿Ya? En el proceso de licitación, es decir, la licitación propiamente tal, la idea es que contemos con la mayor cantidad, o sea, la información completa, verídica, oportuna y, como les dije, verificable de los postulantes, ¿ya? Es súper importante la visita a terreno y el periodo de consultas. ¿Por qué levanto estos dos puntos? La visita a terreno obviamente ya es como de perogrullo mencionarlo, pero de repente hay ofertantes que dicen, no, esa zona yo ya he ido. Pero no todos los emplazamientos de proyectos son iguales. Por lo tanto, es súper importante que en la etapa de licitación se considere única y exclusivamente a aquellos que fueron a la visita de terreno. Eso no solamente demuestra una seriedad relacionada con el proceso, sino que también va a evitar que en el futuro tengamos algún problema derivado del hecho de que la persona no conocía con exactitud el lugar en donde se iba a emplazar el proyecto,
¿Ya? El periodo de consultas es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se desarrollan que no están en las bases de licitación, y ya sea que las complementa o las modifica. Por lo tanto, se utiliza mucho que finalmente el contrato y el set de documentos que forma la relación comercial y jurídica que tengamos con el licitante que se ganó que finalmente adjudicamos la oferta, se incluya a su vez también el pliego de esto y se haga hincapié en cuáles fueron las modificaciones o finalmente cómo se entiende el contrato. ¿Ya? Será clave siempre para cualquier relación que tengamos futuro que se acredite la experiencia, la seriedad, la solvencia y la pericia. Como dijo la Feña previamente, el financista no te va a dejar contratar a nadie. O sea, perdón, no te va a dejar contratar a la persona que tú quieras porque encontraste que era la que más te parecía a ti, que era la mejor para hacer las obras, sino que va a tener que ser un tema bastante objetivo. Y de esta forma uno también se asegura de que el precio en una licitación no lo sea todo. ¿Ya? Después del proceso de selección, nosotros obviamente después pasamos al proceso ya de cierre de contratos. ¿Ya? Sabemos, los abogados tenemos clarísimo desde el día 1 que los contratos al final son una herramienta de administración de riesgo. ¿Ya? Se le tienen que asignar necesariamente a aquella persona que tiene más conocimiento y la mejor capacidad de enfrentarlos, entenderlos o preverlos. ¿Ya? Entonces, en los contratos típicos, aquí les dejo algunas de las cláusulas principales, están las declaraciones y garantías del contratista, desde yo fui al terreno y me lo conozco de memoria, hasta soy el mejor para hacer esto y lo certifico. Después, todo lo relacionado con los documentos integrantes del contrato, como les mencioné, incluido todos los del Q&A, del periodo de consultas, aclaraciones y complementaciones. El tema clave, obviamente, siempre en un contrato de construcción, contrato de compra-venta, de lo que queramos, ¿no es cierto? El precio. ¿Ya? La Feña dio en un punto súper clave. Generalmente los precios, los contratos, bueno, los EPC son, sabemos bien cómo son, o sea, son contratos a suma alzada, se fija un precio específico, no hay sobrecostos, el contratista se traslada todo el riesgo del desarrollo y construcción de las obras hacia él, por lo tanto, cualquier cosa que se genere que no sea fuerza mayor, o no esté expresamente señalada, no da derecho a un aumento del precio. Eso lógicamente es lo que más genera problemas al desarrollo de una construcción o posterior operación, porque en definitivas cuentas es bien difícil tratar de prever todo y cada uno de los elementos en este tipo de procesos. ¿Ya? Después, mecanismos formales de modificación. Eso es súper importante dejar establecido en los contratos, en las bases de licitación, que la única forma de modificar los contratos es a través de mecanismos formales. Después tenemos mecanismos de fiscalización, o sea, yo tengo que tener no solamente una hito, un libro de obras, sino que también tengo que tener especialistas, ¿no es cierto?, que vayan verificando el cumplimiento del contrato. Después están las famosas garantías, que da para un seminario completo, ¿no es cierto?, mecanismos de resolución de conflictos, capacitación a los administradores de contratos. ¿Ya? Este es súper importante porque no somos siempre, bueno, los abogados que vamos a estar ahí, aquellos que diseñamos el contrato, que diseñamos la licitación, vamos a estar en el día a día. Entonces es súper importante también capacitar a los equipos técnicos que van a estar en terreno de manera tal que tengan clarísimo cómo fue el proceso de licitación, por qué seleccionamos a esta persona y cómo se tiene que administrar el contrato futuro. Después están los alcances de la fuerza mayor, como dijo la Feña, el COVID, ¿no es cierto?, la pandemia no estaba incluido en muchos contratos como fuerza mayor, no estaba incluido en los contratos como seguro, por lo tanto, la fuerza, en realidad, per se, el COVID no ha sido catalogado como fuerza mayor, ¿ya? Es un tema de hecho que se resuelve ya sea en tribunal, en un arbitraje, ¿ya? Bueno, y así muchas otras cláusulas contractuales. En el proceso de licitación, ¿qué pasa el día después de mañana? Yo cerré súper feliz mi contrato con el mejor contratista, lo aprobó el banco, estamos listos, vamos a dar inicio a la construcción de las obras, y después vienen ciertas preguntas, ¿no es cierto? Se construyó el proyecto o está en desarrollo de construcción, y se me llena la etapa de empezamos a pasar multas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tienen que ser diseñadas las multas? ¿Cómo tienen que estar pensadas en un contrato de construcción? ¿Cierto? ¿Son efectivas? ¿Son aplicables? ¿Voy a hacer quebrar al contratista? ¿No lo voy a hacer quebrar? ¿Son de fácil ejecución? ¿Tengo garantías? El segundo punto, la gestión de las garantías, ¿son fáciles de cobrar? ¿Se cubrieron todos los supuestos? Después hay un tema súper relevante que es la vigencia de la contraparte. ¿Cómo enfrento una eventual quiebra o liquidación? ¿Qué ha pasado? O sea, todos nos acordamos, ¿no es cierto?, del traspaso de la eólica Gamesa, que pasó a ser Siemens Gamesa, ¿no es cierto?, o la quiebra de San Edison, ¿ya? O sea, no es un tema ajeno al desarrollo de la energía renovable. Después, involucrar a las matrices, ¿no es cierto?, a los dueños para los efectos de la vigencia del contrato con la contraparte. Y finalmente, y un tema súper clave, es cuando yo termino un contrato.
cuando yo termino un contrato, ya sea un término anticipado o porque llegó su plazo de vigencia. ¿Ya? Dejé establecidos medios efectivos de verificación, y verificación de que la planta esté en correctas condiciones, de que las mediciones que se hubiesen estado haciendo estaban correctas, de que tengo los repuestos acorde al contrato. ¿Está establecido o no está establecido? Lo consideré en el diseño del contrato. Después, ¿cuál es el plazo de entrega del proyecto? En definitiva, ¿le voy a dar 6 meses desde mi aviso de término o desde que se va a terminar? ¿O van a ser 3? ¿O va a ser de un día para otro? Eso es súper importante, y a mí, por lo menos en lo personal, en varios proyectos de Manei me ha tocado ver que los contratos no consideran este tipo de traspasos, ¿ya? Y lo otro es, ¿fuimos capturados? ¿Y a qué me refiero con el fuimos capturados? Es que en definitiva la tecnología utilizada en un determinado proyecto, ¿soy yo propietaria como mandante o se queda el contratista como propietario? ¿Es fácil reemplazar esa tecnología o voy a tener que contratar a un hacker de la NASA? ¿Ya? Esos son todos elementos que los pongo acá, que son súper contractuales y que los tenemos que considerar lógicamente en el diseño de la contratación al momento de licitar. Y ya finalmente con esto termino, ¿no es cierto? Las licitaciones, como les comenté, son etapas precontractuales que van a definir el éxito de un proyecto, ¿no es cierto? En base a una contratación eficiente. Los principales desafíos son el manejo de los diversos intereses y el manejo de las asimetrías de información. El diseño contractual deberá ser aquel que responda mejor a los desafíos indicados, considerando la experiencia del mandante propietario principal. Como les comenté, no a todos le calza el EPC, algunos quieren construir, otros quieren diseñar, eso va a depender y lo vamos a tener que tener listo al momento de la licitación. La verificación de la información debe ser considerada en dicho diseño. Si no es verificable la información, no nos sirve. ¿Ya? A su vez, se tienen que tratar de prever, lógicamente, lo pongo entre comillas, en la medida de lo posible y en base a la experiencia que tengamos, ¿no es cierto?, aquellos que participamos en este tipo de cosas, de adelantar ciertas cosas que hemos aprendido, ¿cierto? Los procesos de licitaciones actuales claramente consideran la pandemia o un levantamiento social como quizás como fuerza mayor, o quizás en los seguros traspasándole el riesgo al que va a construir las obras. Y aquí dejo la última pregunta, que la vamos a ver en el desarrollo, ¿no es cierto?, de este seminario, es que finalmente, ¿qué sucede con todas estas asociaciones sobrevinientes? Eso sería por mi parte, Felipe. Muchas gracias, Patricia. Extraordinarias las directrices que nos entregas para participar y desarrollar procesos licitatorios de manera adecuada, lo que finalmente es una parte esencial para asegurar el éxito del proyecto. En realidad, todas las etapas son fundamentales y la verdad es que a veces los problemas que tenemos durante la etapa de construcción tienen que ver con no haber sido capaces de prever adecuadamente en el proceso licitatorio las situaciones que podían ocurrir. Bueno, y no solo de derecho vive el hombre, entonces vamos a dar paso a los ingenieros también. Pedro Portela, Contract Project Manager de ENGIE, nos acompaña, ingeniero eléctrico. Le damos la palabra, quien nos va a hablar de la fase de construcción en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Eso. Gracias, Felipe, por la invitación. Gracias también a Rodrigo Hernández, que me llamó para este seminario. Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Perfectamente. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, quiero hablar de los desafíos durante la fase de construcción. Bien, escuchamos a Alfredo, que nos comentó de cómo Chile está creciendo, el momento feliz que vivimos con tantos proyectos de energía. Acá quisiera mostrar cómo estamos con la demanda del SIG desde 2000 hasta 2030. Y en 2021 tenemos casi 100.000 gigawatt hora y se ve una curva ascendente. Pedro, ¿vas a compartir una presentación? Parece que no la estamos viendo. Perdón. Pensé que estaba compartiendo. ¿Ahora ven? Perfectamente. Gracias, Pedro. Ok. Gracias. Entonces, esta gráfica entonces de la demanda SIG 2021 alcanzamos casi 100.000 gigawatt hora y se ve un ascendente que se traduce en proyectos de energía. Un poco como está dividido la matriz de energía en Chile.
de capacidad instalada todavía tenemos 44,7% de generación térmica, seguido por la hídrica, después solar. Mientras que si vemos la energía generada, la térmica tiene la mitad, ¿no?, de la energía generada, seguido también por la hídrica, solar y eólica. Y miren, esa es la capacidad total del sistema eléctrico nacional, dividido en renovables, que tenemos 16.000 megawatts, no renovable, 13.304. Entonces, naturalmente, se ve un incremento sustancial en los últimos años de la renovable y así esperamos. Capacidad total acá, para tener una idea de los proyectos que están por venir. Entonces, los proyectos que están en calificación ambiental. Vemos que más de la mitad son fotovoltaicos, seguido por el eólico, 31%. Entonces, acá, Engie, un poquito de propaganda de Engie. Engie va por el mismo camino, impulsando la energía renovable. Tenemos el desafío de construir 2 gigas hasta 2025 y, como es de conocimiento público, la empresa anunció la salida del carbón también para 2025. De hecho, nuestras centrales en Tocopilla, algunas estamos desarmando y estamos convirtiendo centrales en mejillones, como la Red Dragon a gas y CTH a biomasa. Bien, entonces, los desafíos de la construcción. Acá separé en básicamente dos factores. Los factores externos, ya que todo el suministro que compramos de fuera del país, principalmente de China. Acá estoy hablando de los paneles fotovoltaicos, estoy hablando de los aerogeneradores. Y los factores internos del país Chile, en lo que estamos viviendo hoy día. Empecemos por los factores externos. Bien, lo que hemos vivido y por el efecto COVID, una alza tremenda de la materia prima. Acá estoy hablando del silicio que ocupamos para la fabricación de los paneles solares y del acero en los aerogeneradores. Ahí, por efecto del COVID, hemos visto que el precio duplicó. Para tener una idea, más o menos, una planta solar de 100 mega y con el precio del VAT en 0,25 centavos de dólar, teníamos 25 millones y ahora está en 50 millones. Si uno está empezando el proyecto, partiendo, puede elegir, ¿voy a hacer el proyecto o no voy a hacer? Mientras que si te pilla eso en la mitad de un proyecto, ¿qué haces? Y eso no es específico de una empresa suministradora, sino que es la realidad del mercado. De todos los fabricantes que hemos conversado están sufriendo con la alza en la materia prima, que claramente es trasladada a nosotros y de nosotros al cliente final. Otro problema muy relevante que creo que todos escuchamos en las noticias es la alza y la indisponibilidad de los contenedores. Como traemos todo de Asia, está muy difícil de encontrar, es prácticamente hacer un remate, traer los contenedores desde Asia, aunque hemos visto ofrecido $24,000 y aunque así no,
las empresas no quieren comprometerse a fechas de salida, está muy difícil. Y considerando que en 2019 estábamos pagando ahí un promedio de $4.000 por contenedor, es un aumento de 6 veces el precio. Entonces, para algo que en tu CAPEX era un costo, no voy a decir irrelevante, pero tenía poco peso, eso está tomando un peso muy grande y hay que hacer todo con mucha antelación, ¿no? El mismo ejemplo, un mismo parque de 100 megas, que son aproximadamente 400 contenedores. La diferencia, si antes $1.6 millones, hoy día estamos hablando de $9.6 millones para traer nuestros equipos. Entonces, ¿qué hacer en este escenario? Fuerza mayor, tenemos varias herramientas dentro del contrato: fuerza mayor, terminación del contrato, aplicación de penalidades, cobro de las garantías, como nos explicó recién Fernando y Patricia. Todo eso tiene que estar sí o sí en el contrato, pero ¿serán estas herramientas la solución para nuestros problemas hoy día? Lo que he visto es que no hay regulación en el contrato que resista a tamaño de disrupción que estamos viviendo hoy día. Entonces, no nos queda otra que sentar y negociar con las empresas, principalmente si estos problemas te encuentras con ellos a mitad de tu proyecto. Porque si tú rompes un contrato, por ejemplo, con una empresa suministradora de paneles, pero ves que la competencia sufrió la misma alza, vas a pagar igual a la competencia, pero vas a perder tiempo otra vez negociando contratos. Entonces, en esta situación hemos visto que lo mejor es sentar y negociar. Y eso me llevó a pensar si en un futuro, con todo muy cambiante, con las alzas de precio, sin tener una claridad de cuándo el silicio va a empezar a bajar, de cuándo el precio de los contenedores van a empezar a bajar, ¿existirá un contrato EPC Somo-Alzada competitivo a precio fijo? ¿O eso es una cosa del pasado que van a decir a nuestros nietos: mira, una vez he hecho un EPC Somo-Alzada a precio fijo? Como todo está muy cambiante, es natural que el contratista no esté más dispuesto a tomar este riesgo, o que este precio, que sería lo más razonable, que el contrato que firmemos sea un precio variable relacionado a la variación de los commodities. Entonces, eso, hablando con los tecnólogos, es lo que va a venir y es lo que está hoy día. Entonces, vamos a tener contratos con fórmulas complicadas para establecer el precio. Y eso un poco complica, por ejemplo, cuando vas a hacer un finance, ¿cuál va a ser el precio final? En realidad no vamos a ver, porque todo va a depender de la variación del commodity. Entonces puede ser tan complicado como la fórmula para la clasificación de Chile. Ahí. Bien, factores internos. Es innegable que la situación política de Chile, muchas empresas están repensando los proyectos. He hablado con una amiga de la Fundación Chile y lo que vemos es que muchas empresas con el pie en el freno, esperando saber qué es lo que va a pasar, alguna definición de la situación. Acá, conversando con Fernanda, también compartimos que el precio y la disponibilidad de la mano de obra, nuestros proyectos están emplazados en el norte de Chile y mucha competencia, no solamente con el mercado de energía, sino que también con la minería.
Entonces hemos visto una alza de 20 a 30% de la mano de obra, y debido a los incentivos del gobierno, los distintos retiros que hubieron, vemos dificultad de atraer a esta gente para que venga, trabaje en nuestros proyectos. Bien, además, y con el Ministerio de Energía hemos visto que ni siempre la plata está llegando al último eslabón de la cadena, y eso está reflejado en esta propuesta de ley donde dice que la responsabilidad solidaria de la empresa concesionaria definitiva es del mandante respecto a las obligaciones civiles y comerciales de las empresas subcontratistas o proveedoras. Ahí junto con el Ministerio de Energía estuvimos trabajando en varias situaciones que tuvimos en nuestros proyectos para asegurar que las empresas pymes puedan recibir la plata, pero eso nos lleva a pensar en qué regulaciones nuevas deberíamos establecer en el contrato para evitar este tipo de problema, evitar esta situación. Es eso. Bueno, gracias, Felipe, gracias a todos. Acá mi correo, si queda alguna duda o si quieren hablar de los desafíos. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Has tratado temas muy contingentes durante la fase de construcción. Efectivamente, los suministros, la mano de obra, han repercutido significativamente en aumentos de costos. Y me parece interesante que comentes esta disposición a negociar, esta apertura, y también lo que me pareció entrever, lo que nosotros los abogados llamamos cláusulas de reajuste de precio, que pudiesen ser una buena herramienta. De hecho, hay una consulta precisamente en el chat de uno de los asistentes que yo interpreto de esa forma. Y bueno, la verdad es que es muy ilustrativa, enriquecedora la exposición. Así que te agradecemos, Pedro, y esperemos que en el último bloque de preguntas podamos tratar quizás con mayor profundidad las opiniones de los distintos sectores y de los expositores que nos acompañan. Bueno, y a continuación le doy la palabra a Pablo Román, profesor de Derecho UC, quien nos va a hablar de la resolución de controversias. Gracias, adelante, Pablo. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo no siendo experto en temas de energía, sino siendo lo mío el tema de los litigios, le di vuelta a este tema para ver por dónde lo podía enfocar. Y en definitiva, mi primer acercamiento fue al tema cuando pensaba en energías renovables no convencionales. Fue racional en cuanto a que estas tenían una relación insalvable con la permisología, ¿no es cierto? O sea, esa palabra que se ocupa y que se refiere a los permisos en general, desde la subdivisión de un terreno hasta la obtención de la RCA, para nombrar arbitrariamente dos. Son permisos necesarios que van a incidir con mayor o menor relevancia en el éxito del proyecto. Son muchas, entonces, las posibilidades de conflicto o diferencia que están asociadas a las energías renovables no convencionales, como cualquier proyecto en general. Sin embargo, hay dos temas que escapan esto y que me parece que escapan también un poco lo que ya ha sido expuesto con tanto detalle, con tanta morosidad por los expositores, y que me gustaría comentar muy brevemente. Me parece que estos temas que comentaré van a permitir ver el problema, el primer tema desde un punto de vista muy general, y el segundo acercarse de una manera particular a los contratos relacionados a las energías renovables no convencionales, siempre pensando en eventuales conflictos que, insisto, pudieran ser prácticamente infinitos. Con este primer tema general me refiero a las concesiones de uso oneroso, a las famosas CUO, y con el segundo tema más específico me refiero a eventuales conflictos por acceso abierto. ¿A qué me refiero con las CUO? Las concesiones de uso oneroso permiten, como sabemos, que personas naturales, jurídicas, soliciten el uso o goce de un terreno fiscal para un objetivo determinado a cambio de un pago, ¿no es cierto? A cambio del pago de una renta. Hay CUO para turismo, para equipamiento, industriales, etcétera. Diría yo que las energías renovables no convencionales hoy son los principales. A ver,
y por una cuestión de honestidad intelectual, digamos, muchos de los valores con que estoy trabajando aquí se los debo a un abogado y amigo de la Comisión Nacional de Energía, Cristóbal Valenzuela, que trabaja en su tesis de magíster en este tema, entonces me gustaría aclararlo para que no le pudiera rebotar en contra de él este uso que yo hago de sus cifras. Si alguien plagió soy yo con su autorización naturalmente y no la mía. Estas cubos están reguladas en el Decreto Ley 1939 y su reglamento. Pero ¿por qué me parecen relevantes las cubos para esto? Porque si nosotros vemos un poco de números, vamos a advertir que en el año 2010 se empiezan a otorgar, se otorgaron ese año 9 cubos, y si vamos viendo el efecto acumulativo, el año 2020 habían 157, según el Ministerio de Bienes Nacionales, para todo tipo de cubos. En particular, 32 correspondían a energías renovables no convencionales, en circunstancias que recién en el año 2013 se empiezan a otorgar estas cubos para las energías renovables no convencionales. El 54%, y esta cifra me parece que es decidora en cuanto a la incidencia que tienen estas concesiones respecto de las energías renovables no convencionales, de los megawatts que se producen digamos, desde fuentes eólicas o solares, se encuentra en propiedad fiscal. Ahí están los parques solares y eólicos, las plantas y sí. Entonces, razonablemente se puede decir que las cubas han contribuido a cumplir con las metas de la energía renovable no convencional que tiene el país, que la meta era el año 2025 tener ya un 20% de la materia energética. Esto se cumplió en el año 2019, una incidencia relevante, me parece, de estas concesiones en aras de conseguir esta meta, y también contribuyen con las políticas energéticas, con la descarbonización, por ejemplo. ¿Cómo opera esto si yo quiero conseguir una CUO? Digamos, las concesiones se pueden adjudicar a través de una licitación público-privada, nacional o internacional, o directamente, en casos debidamente fundados. La administración actual siempre, por cuestiones de transparencia, lo ha hecho vía licitación. Entonces, ¿qué pasa? Todo parece muy maravilloso hasta aquí, pero me parece a mí que esto puede dar lugar a ciertos conflictos que de alguna manera se pueden evitar, y se pueden evitar mejorando la estructura de estas concesiones de uso oneroso en las cuales se desarrollan proyectos de energía renovable no convencional. ¿Dónde estarían, según yo, por lo menos, y según la información a la que he tenido acceso, los principales problemas estructurales que vean? Estaría en primer lugar en los ponderadores para adjudicar terreno. Si nosotros vemos, hay un 60% que es componente variable y que corresponde a un porcentaje de los ingresos anuales por energía inyectada. Hay un 20% que es fijo y hay otro 20% por potencia instalada. O sea, claramente hay una sobrevaloración del componente variable, lo que incide en qué? Incide en que grandes participantes, digamos grandes actores del sistema, puedan ofertar con mayor soltura, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué digo también esto, no solo porque pueden hacer proyecciones más optimistas, sino que también porque para ellos el sistema de multas asociado a esto, de sanciones asociado al no uso de la CUO conforme a los términos comprometidos, es barato. En segundo lugar, hay un sistema de renta. ¿Por qué? Porque los ingresos variables por inyección al sistema son determinantes para adjudicar, pero como sabemos, la materialización va a ser incierta, ¿no es cierto? Su materialización no necesariamente se va a verificar, no hay seguridad de que esto va a ocurrir. ¿Y por qué entonces, por qué ocurre que este factor es tan relevante para la adjudicación? ¿Y por qué puede producir un problema, que es lo que me interesa a mí? Es tan relevante para la adjudicación, bueno, porque así está diseñado este sistema, pero me parece que puede ocurrir un problema porque si yo me deshago de esta CUO, si yo cedo la CUO, va a ser muy barato. Las bases de licitación establecen el derecho que tiene el concesionario durante los periodos de estudio y construcción de ponerle un término anticipado a este contrato pagando 2 rentas concesionales anuales. O sea, y esta alternativa, ojo, no implica necesariamente el cobro de las garantías. Entonces, salir de esto parece muy poco gravoso para aquel que era titular de la misma, y por lo tanto pudiera prestarse para un escenario especulativo. Una vez que alguien se adjudicó una CUO, pudiera especular con ella, mantenerla en su poder durante un determinado tiempo y aprovechar una posición negociadora más fuerte. Entonces, así, quien oferta un alto costo variable le sale muy barato renunciar a la CUO y tiene la posibilidad de hacerlo. Y como les decía también, ahí está el problema de la eventual especulación y traspasos de CUO una vez ya adjudicada. Entonces, digamos, hipótesis en la que naturalmente también van a estar en una mejor posición eventualmente compañías de mayor tamaño.
¿Cómo se podría mejorar esto? Y esto lo propongo de manera muy modesta, digamos, y muy preliminar, balbuceante todavía, no creo que sea algo definitivo y obviamente está sujeto a crítica. Este componente variable y fijo que tiene la estructura de la oferta tal vez se pueda transformar en una sola variable para adjudicar. Es decir, en una variable fija para adjudicar, en valores fijos que se fueran proyectando para así evitar la especulación. Las multas asociadas a las QOS deberían referirse no solo a la superficie, deberían ser incrementales en el tiempo. O sea, si yo tuve por más tiempo en mi poder o fui titular de esta concesión de uso oneroso sin haber conseguido, digamos, sin haber desarrollado en ella el proyecto para el cual me la había adjudicado y la cedo, por ejemplo, la sanción debería ser mayor. Y lo mismo en relación al monto ofertado, debería haber una proporción entre el monto ofertado y la multa. Debieran haber incentivos a quien tenga permisos tramitados, por ejemplo. Eximir de garantía los primeros años, qué sé yo, para adjudicar, dar mayor puntaje a quien puede operar antes. Es decir, si yo me presento a esta adjudicación con mis permisos ambientales y la solución de conexión, esto debería de alguna manera premiarse para efectos de la adjudicación de la concesión de uso oneroso. Y pensemos también, y no obstante que parece muy razonable esta limitación que digamos que por una cuestión de transparencia hoy día aplica la administración, la posibilidad de adjudicar directamente para ciertos casos. Entonces, me quise referir muy brevemente y dejar planteado este tema de las QOS porque me parece que van a incidir cada vez más en las energías renovables no convencionales, en el desarrollo de plantas de energías renovables no convencionales, y que, vista la gran cantidad de inmuebles fiscales que hoy día son susceptibles de otorgarse, de entregarse a los privados vía esta fórmula, debieran pensarse, razonarse respecto de una regulación que se vaya modernizando y se vaya haciendo cargo de los problemas que pudieran surgir a propósito de las mismas. Y el segundo tema, que también es muy breve y que tenía que ver ya con una cuestión específica que les decía yo, que me hizo ruido a propósito de algunos contratos, tiene que ver con lo siguiente. Me parece que hay una posibilidad en los casos de acceso abierto, es decir, de la energía que se va a inyectar al sistema, de que haya una superposición de competencias, llamémoslo así, entre un eventual arbitraje y el panel de expertos. ¿Por qué y cómo de qué? Me surgió esto revisando hace un tiempo una presentación que se hizo al panel de expertos entre digamos, un transmisor y un generador, en que originalmente la línea del transmisor tenía el carácter de uso público, ¿no? Entonces ahí no había problema con el eventual contrato de peaje, no estaba asociado esto al pago a través de un contrato de peaje, sino que ya se encontraban reguladas las tarifas que, digamos, que debía pagar el generador. ¿Qué pasó? Por las calificaciones que realizó la Comisión Nacional de Energía, se entendió que este tramo, la línea, digamos, que correspondía a este transmisor, iba a tener el carácter dedicado por un determinado periodo. Y esto abrió una controversia. Abrió una controversia entre ellos, ¿por qué? Porque el transmisor entendió que lo que debía hacer aquí era celebrarse un contrato de peaje que se hiciera cargo de los pagos que había que realizar de aquí en más. O sea, la línea ahora tenía el carácter de dedicada y por lo tanto había que pagar conforme un contrato de peaje. ¿Qué pasó? No hubo acuerdo y esto terminó en el panel de expertos y la solicitud me parece que fue bastante cuidadosa que se hizo en la solicitud realizada al panel de expertos fue muy quirúrgica, digamos, en cuanto a que lo único que se pidió fue que el generador estuviera obligado, digamos, a sentarse a negociar este contrato, perdón, y a celebrar este contrato en el que se iban a fijar las condiciones. No se entró en las condiciones propiamente tal. Entonces, hasta aquí no había problema. Pero a propósito de esto, la idea que me quedó dando vuelta fue, bueno, pero ¿qué pasa si yo ya tengo celebrado un contrato? Aquí no estaba celebrado el contrato, entonces el recurrir al panel de expertos parecía muy sensato. Pero si yo ya tengo celebrado el contrato, quienes han visto estos contratos podrán confirmar que una hipótesis muy recurrente es que en el caso que no se pague por el servicio, yo tengo la posibilidad de suspender de manera inmediata, en teoría al menos, este servicio. ¿Qué pasa en ese caso? Se pueden gatillar naturalmente los arbitrajes, pero también se puede subsumir esto en una hipótesis de, digamos, de impedimento de acceso abierto. Y no nos olvidemos que los casos de acceso abierto
la regulación del acceso abierto, si nos vamos a la Ley General de Servicio Eléctrico, y digamos ya al reglamento, nos vamos a dar cuenta que las materias de acceso abierto deben ser conocidas por el panel de expertos. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que conviven dos órdenes que van a ser sumamente gravosas el eventual arreglo de un problema entre las partes. Por un lado, tienen la posibilidad, esta espada de Damocles arriba de la cabeza, de que se lleve esto de manera inmediata ante un arbitraje, pero también tengo la posibilidad de que decidan ir, dada la materia de la que se trata, y no obstante la existencia de una regulación contractual, directamente al panel de expertos. ¿Cuál es la solución teórica para esto? Me parece que no hay una solución, digamos, definitiva para el tema, y que a lo único que podemos recurrir son estas fórmulas ya manidas, pero que no por eso son menos útiles, que es la de las cláusulas escalonadas. En la medida que en el contrato existe una cláusula escalonada concebida en términos eficientes, eficaces, y que sea disuasoria para las partes en cuanto a que realmente se establezcan mecanismos que permitan ir solucionando conflictos sin necesidad de llegar al arbitraje, puede ser una manera de evitar esta potencial doble litigiosidad. Ahora, uno podría pensar incluso, bueno, ¿qué pasa si una de las partes derechamente se olvida esta cláusula, de estas cláusulas escalonadas, y derechamente, digamos, y en línea recta, recurre al panel de expertos? Me parece que hay poco y nada que hacer ante eso. Segunda posibilidad, no nos olvidemos que las cláusulas escalonadas muchas veces se transforman en hipótesis de caducidad convencional. Ahora, podrá haber discusión respecto a su naturaleza jurídica exacta, pero es una manera de entenderlo, que hay una caducidad convencional que, de tal manera que si yo no agoto las etapas previstas, los escalones previstos en esta cláusula, posteriormente no podré recurrir al arbitraje. Se extinguió la posibilidad que yo recurriera directamente al arbitraje. Ahora, en ese caso, con mayor razón, la parte, digamos, si no había seguido las cláusulas escalonadas y se le extinguió esta posibilidad, con mayor razón va a recurrir, probablemente en una hipótesis como esta, al panel de expertos. ¿Podría alegar yo que esta caducidad me afecta también la posibilidad de recurrir al panel de expertos? Me parece que de ninguna manera. O sea, el acceso al panel de expertos tiene que ver con una cuestión de orden público que no pudiera ser excluido vía una cláusula escalonada. Así que en realidad estos son dos conflictos sumamente, dos temas súper puntuales, pero que me parece que pueden incidir de alguna manera y que están relacionados con las energías renovables no convencionales y que les quería comentar. Eso es todo, Felipe. Muchísimas gracias, Paulo. Muy interesante la reflexión que generas. Nos sacas del típico conflicto mandante-contratista y nos llevas a ver temas de permisología, temas de traslape de competencias. Me parece que ciertamente es muy valiosa la invitación a reflexionar sobre las concesiones de uso oneroso. Siempre es posible perfeccionar la regulación. Existen otros ejemplos análogos que podríamos comentar. Por ejemplo, el desarrollo de las plantas desaladoras nos ha hecho cuestionarnos cuál es el alcance, cómo entendemos las concesiones marítimas, implican o no el uso y aprovechamiento del agua de mar. Creo que lo mismo ha ocurrido en alguna medida con los derechos de aprovechamiento de agua. Ciertamente han cambiado las prioridades y eso exige una revisión permanente y una actualización de la normativa. Te agradecemos mucho la exposición y ahora vamos a pasar muy brevemente a la sección de preguntas. Yo ya tengo algunas de los participantes que fui anotando y tengo varias que comento simplemente de forma abierta. ¿Existirá mayor conflictividad el próximo año en la industria de las energías renovables? ¿Cuáles serán los problemas más recurrentes? Y también quizás preguntas respecto de lo que ya pasó en este contexto de pandemia. ¿Han sido efectivas los mecanismos de multas? ¿Las garantías que establecen los contratos han sido herramientas eficaces o no? Dejo abierto el micrófono a los panelistas. Yo creo que hemos aprendido todo, tanto empresa
mandantes como contratistas a un poco a lidiar con la situación pandemia. Entonces, yo no diría si va a ser más o menos conflictivo, sino que hacer adaptaciones al contrato, incluir nuevas cláusulas. En el fondo, todos nosotros, la situación de pandemia nos agarró a todos de manera inesperada y entonces ahora ya sabemos por dónde andar. Entonces yo no afirmaría que sería más conflictivo, menos conflictivo, sino que sabemos que las cosas van a cambiar más a menudo y de manera más rápida y que tenemos que estar preparados para eso. Ahí, Felipe, siguiendo lo que mencionaba Pedro, en los procesos de diseño contractual es bien común también incluir cláusulas relacionadas con la mediación, sobre todo en aspectos técnicos. O sea, de hecho, las mediaciones más exitosas son aquellas que se relacionan con aspectos técnicos y no aspectos de interpretación jurídica de los contratos. ¿Ya? Entonces, yo creo que también esa parte ha sido súper importante durante estos 2 últimos años, en donde se ha echado mano efectivamente a las cláusulas de mediación que se tengan, y que si no se han tenido, las partes han tomado, ¿cierto?, de forma tácita una especie de modificación del contrato para los efectos después de alcanzar ciertos acuerdos. Ahora, como nota, para los que nos están escuchando, siempre es bueno incluir cláusulas de mediación, porque cualquier modificación contractual que uno le realice a estos contratos, después también tienen que pasar por los financistas o tienen que pasar por los sponsors. Entonces, de repente no son tan rápidas, y ahí yo creo que la Viña nos puede contar un poco más. Entonces, de repente prever que estas situaciones imprevistas van a pasar, ¿no es cierto?, que va a pasar porque no somos capaces de controlarlo todo, e incluir cláusulas de mediación que sean bastante agresivas, sobre todo en aspectos técnicos, aspectos de precio, de insumo, variación de mano de obra, etc. Sí, gracias Patricia por ese comentario. La verdad que yo se lo quería creo, tomando un poco la palabra de Pedro, todos nos dimos cuenta de que no sabíamos, ni mandante ni contratista, y de bajar a criterio realidad el contrato a la situación que estábamos viviendo. Muchas veces el contrato exigía muchos requisitos muy específicos, y en la realidad no era posible que lográramos toda esa documentación, y los mismos bancos también se dieron cuenta. O sea, era una situación global que nadie sabía cómo manejarla, y tuvimos que ir paso a paso, momento a momento, viendo realmente si aplicaba o no aplicaba, y trabajar en conjunto. Ahora le quise a la Patricia, es súper importante de que poder mejorar los contratos en ese aspecto. No es factible hoy en día tener un problema y irse a arbitraje al tiro. No, uno, no es recomendable. 2, mancha la relación en el fondo entre contratista y mandante. 3, perdís plata. O sea, hay un montón de cosas que todos tratamos de no llegar a ese punto, y para eso están las herramientas que la Patricia comenta y que Pablo muy bien dice. Hay que tener miras de cómo vamos a solucionar ese problema, y ojalá que el contrato cumpla con esas herramientas técnicas. Y creo que también estamos todas las empresas tratando de mejorar los contratos desde ese punto de vista. Y también los abogados, y si es que no está la cláusula, también se trata de llegar a esa instancia a pesar de que el contrato no te la entregue. Así que sí, yo creo que puras mejoras en ese sentido para los próximos años. Obviamente hay problemas técnicos y todavía seguimos con una pandemia abierta y un montón de otros problemas, pero desde el punto de vista contractual yo veo mejoras. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, otras preguntas que hicieron los participantes. Había una que en particular estaba dirigida a Fernanda, que tenía que ver con cómo operan las auditorías que realizan los bancos o los financistas respecto del proyecto. No sé si nos podrías comentar un poco más sobre eso. Sí, ahí hay que diferenciar 2 instancias. Una es la instancia previa a la construcción. Ahí los bancos trabajan con ingenieros, trabajan con abogados, y tienen todo un análisis de due diligence, como se le llama. Tienen el due diligence técnico, el due diligence legal, y ese va a revisar cada uno de los ítems que yo les mostré. Entonces, desde el punto de vista financiero, les solicitan una de las solicitudes antes de aprobar, por ejemplo, el contratista, es la revisión de su estado financiero, cómo está rankeado,
quién va a ser el guarantor que nos va a entregar la boleta, cuáles son los bancos, todo eso está muy definido por los bancos y lo mismo, y esas definiciones se traspasan al contrato. Y al involucrarse los bancos en esa revisión contractual y en la solicitud de todos esos estándares financieros y de garantías, eso también está definido en el contrato. O sea, si el contratista baja de su definición financiera, no sé, pues de AAA a W, los bancos te levantan la banderita y te dicen, hey, fíjate que está pasando esto, el contratista está bajando su capacidad financiera, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Infórmennos del proceso. Y ahí nosotros vamos como mandante y le preguntamos al contratista qué es lo que está sucediendo. Más que una auditoría, es un proceso que se va llevando día a día entre bancos, mandante y después contratista. Así que no requerimos de una auditoría externa, por así decirlo. Muchas gracias, Fernanda. Entre las preguntas, bueno, también había inquietud respecto de si íbamos a exponer la visión de los contratistas. Y en ese contexto, bueno, a veces son miradas contrapuestas. Ciertamente los mandantes requieren certeza, los financistas requieren certeza para efectos de realizar inversiones, y eso se traduce en que tengamos precios establecidos, fijos. Y evidentemente desde la perspectiva del constructor, él no se entiende un financista, sino alguien que se va remunerando de conformidad con estados de pago, de conformidad con el avance de la obra. Y en ese contexto me gustaría hacer una pregunta abierta. ¿Creen que vayamos a ver más cláusulas de reajustes de precio o fórmulas de reajuste de precio, o como comentaba Pedro, precios variables en atención o fórmulas complejas variables en atención a los cambios de precio que experimenta la mano de obra, ciertos suministros, o en realidad creen que se va a mantener esta estructura muchas veces formal de precio fijo, inamovible, pero que en la práctica igualmente permite instancias de mediación, de negociación y llegar a acuerdos que sean convenientes para ambas partes? Por lo que hemos visto, Felipe, y con el objetivo de Engie de hacer 2 gigawatts hasta 2025, estamos negociando varios contratos a la vez. Y, por ejemplo, con los tecnólogos, que son las empresas que nos suministran los aerogeneradores, eso ya es una realidad. O sea, nadie va a cerrar un contrato a precio fijo. Uno, por el costo de la materia prima, el acero, y dos, por la logística. Entonces, si alguien está apostando que los precios van a bajar de logística, claramente no voy a querer firmar un contrato con el precio hoy día de 24.000 el contenedor. Si voy a apostar que el acero también va a disminuir, entonces yo creo que cada vez más vamos a tener precios variables en los contratos. Eso del mercado. Ahí, Felipe, como complementando lo que acaba de mencionar Pedro, claro, vamos a tener que ver si esta situación actual la estamos analizando jurídica y económicamente de manera excepcional, porque acuérdenos que el Código Civil, cuando trata el contrato de construcción, señala expresamente que la variación de la mano de obra no es causal como para modificar el costo del contrato. O sea, es algo demasiado antiguo de que una variación tan básica como la variación de mano de obra no da derecho, ¿no es cierto?, al contratista a modificar el contrato. ¿Ya? Entonces, y eso de nuestro Código Civil, que sabemos de la fecha de promulgación. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es ver si esta situación que está pasando la estamos tomando de manera excepcional, y a futuro, dígase 5, 4 años más, los contratos van a volver a ser lo que eran antes, o simplemente vamos a ir mutando en los diseños, vamos a dejar el EPC así tal cual como lo conocemos ya en el olvido y en el baúl, y vamos ya a pasar a una especie de contratos de nuevo separados como era antiguamente, más integrados, de manera de que, porque recordemos, la gracia del EPC es, tome usted señor, y me avisa cuando esté listo y yo vuelvo. Y ahora claramente no es así, porque
también los mandantes se están haciendo cargo de ciertos riesgos que en un principio estaban todos trasladados. O sea, al final, esta cuestión está pasando porque, como se mencionó en las presentaciones, es una cuestión global, y por esa razón yo no saco nada con terminar anticipadamente el contrato con el suministrador de paneles solares, que el otro pelado al lado está con el mismo problema. ¿Ya? Entonces, yo efectivamente creo que en esta situación hay una situación transitoria, pero no sé si esto se va a quedar como que el recogimiento de la teoría de la imprevisión de acá para futuro en los contratos de construcción. Me cabría la duda. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante. Y bueno, creo que ha sido muy interesante en este seminario ver los distintos conflictos que existen en los contratos de construcción, pero particularmente desde la perspectiva de expertos de la industria de las energías renovables no convencionales. La verdad es que estamos en el tiempo. ¿Sí? Sí, que me quedé dando vuelta con algo de la presentación de Pablo, Gracias, Alfredo. que es interesante con respecto a las cubos. Fue un adelantado lo que plantea Pablo, y esa es una discusión que se estuvo dando vuelta el año pasado con las dificultades con bienes nacionales. Y efectivamente el ministro Isabel durante el mes de junio, presentó una modificación a esto, en donde efectivamente sigue la línea que plantea Pablo, en donde el porcentaje de esta renta variable disminuye casi al 20% en vez del 60% actual, pero aumenta pero sí se presenta un elemento que es clave para este procedimiento, que tiene que ver con la velocidad de la inversión, que es algo que era muy evidente, en donde quien gatillaba estas cubos, quien era el interesado en el desarrollo del proyecto, que tramitaba eventualmente la RCA, tenía los permisos mineros, tenía las servidumbres y todas las tramitaciones, por 200 pesos, que será porque era una licitación abierta, no se llevaba la licitación. Hoy día, todos esos factores, a partir del segundo semestre de este año, ya empiezan a incluirse dentro de los elementos que va a tener bienes nacionales al momento de la adjudicación de las cubos. Y cumple un poco lo que decía Pablo, que era clave, que era el hecho de evitar la especulación de terreno, cuando además no se tiene ningún tipo de proyecto, sino simplemente es para después volver, salir al mercado y vendérselo a algún precio y poder hacer la pasada entre ellos. Así que eso ya está tomado y de alguna forma ya las próximas licitaciones debería ya reflejarse. Perdona, Felipe, yo sé que es otro tema, pero creo que era importante poder ir avisando algunas cosas que sí se han avanzado. Muchísimas gracias, Alfredo. Me parece que es muy pertinente tu acotación, y la verdad es que es un lujo poder contar con un representante del Ministerio de Energía para poder ilustrarnos respecto de lo que ha estado haciendo el Ministerio en estas materias. Y ya estamos en el tiempo. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más antes de cerrar. Hay un par de preguntas que por tiempo yo dejaría, pero si no hay nada más que agregar, simplemente agradecer en nombre de la universidad la participación de todos, agradecer también a la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción, con quien realizamos esta actividad en conjunto, en particular, lo comentó Pedro, a Rodrigo Hernández, a Víctor Ríos. Muchísimas gracias a Alfredo, Paulo, Pedro, Fernanda, Patricia. Ha sido un lujo contar con la experiencia de todos ustedes, con su visión respecto del futuro, y esperemos poder en próximas oportunidades volver a reunirnos y comentar el estado del arte en los próximos meses o el próximo año. Muchas gracias a todos los asistentes, tuvimos muy buena convocatoria. Saludos a todos y muchas gracias. Con eso damos por concluido el seminario. Y Gracias. en el Congreso Chao, se muchas gracias. levanta la sesión. Gracias, Felipe. Cuídate. Chao. Gracias. Que les vaya muy Y bien. muchísimas gracias a Andrés Núñez, nuestro coordinador, que estuvo apoyando con todo el aparataje Andrés, cuídense. tecnológico y que se desempeña como coordinador del Diplomado de Derecho a la Construcción UC. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, cuídense.